Una madrugada de la noche de Halloween. Unas adolescentes después de una fiesta. Un ambiente terrorífico. Y con permiso de Pennywise, probablemente el payaso asesino más aterrador de la historia del cine. Bienvenidos al primer día del Terrortober. Hoy hablaremos de Terrifier, un título muy indicado para una de las películas más mal rolleras de los últimos años, que rinde homenaje a los slashers de los 80, rompe con algunas reglas del género y que consigue hacer su nombre dentro de él a pesar de ser una película de bajo presupuesto. Quedaos con este nombre, Damien Leone, el director de la cinta y que muy pronto tendrá una secuela. Aunque Arte el Payaso, el villano de esta película, no es la primera vez que aparece. Si al verla os quedáis con ganas de más, la podéis encontrar en All Hallows Eve, la precuela entre comillas de esta película, y además en otro corto también llamado Terrifier. Creo que la mejor forma de describir esta película, como leí en un artículo, es: Terrifier, además de ser sádica, es brillante. Y si es así, se lo debemos prácticamente todo a Art. You gotta see the shape of this fucking guy that just walked in. Es de esos monstruos de película que no se limitan a asustarte durante la hora y media, 2 horas que dura la proyección, sino que se te quedarán grabados durante bastante tiempo. Pero si aún así te quedas con ganas de más, no te preocupes, que este año sale la secuela, Terrifier 2, con mucho más presupuesto y un salto de calidad que seguro que sorprenderá a más de uno. What I want you to do now is just remain calm and stay on the line. Hoy hablamos del Descenso, la película de Neil Marshall del 2005 que cautivó y aterrorizó al público por partes iguales en todo el mundo, o igual no a partes iguales. Bienvenidos al segundo día del Terrortober. There's only one way out of this chamber, and that's down the pipe. Empecemos por lo básico, ¿de qué va el Descenso? La película, resumidas cuentas, son un grupo de amigas que van a explorar una cueva a priori segura y las cosas no saldrán como esperan. Pero en esta película hay más que sustos baratos y monstruos hechos por CGI. Esta película la han catalogado varias personas que vivieron su estreno como una de las películas en las que más gritos han escuchado en su sala de cine. Y no es para menos considerando el increíble ejercicio de claustrofobia que se hace durante toda la película. Las virtudes de esta película son muy claras. En primer lugar, una gran atmósfera claustrofóbica, seguida de una construcción de personajes bastante decente por una película de este tipo. Un trasfondo que tampoco quiero desvelar porque es para verlo y no es tan importante a lo largo de la película, pero es un añadido que siempre se agradece, que no se descuide por completo a los personajes, que no sea un slasher ochentero donde prácticamente el papel de cada personaje es indiferente y los villanos dan verdadero terror. De hecho, el mismo director quiso contratar actores profesionales antes que a equilibristas y tal para los monstruos, ya que consideró que cada monstruo, a pesar de tener unos simples segundos en pantalla, debería tener una personalidad propia. Pero más allá de la historia, esta película es interesante desde varios puntos, empezando por el llamativo póster, basado en una obra de Dalí, In voluptate mors, seguido de un hecho bastante curioso. Para esta película se proyectaron dos finales diferentes, uno para Europa y otro para Estados Unidos. El más extendido, por supuesto, es el de Europa, ya que el tiempo ha demostrado que es el mejor, pero en Estados Unidos se modificó ya que se pensaba que era un final demasiado desalentador para el espectador. Entonces, me gustaría saber si alguno la ha visto o si la veis, qué final os habéis encontrado. Además, es de esas películas que tienen una historia detrás un tanto siniestra, ya que costó 7 millones, se grabó durante 7 semanas y se estrenó la semana del 7 de julio, donde hubieron los atentados en Londres. No solo eso, de hecho, el autobús impactado llevaba el banner de esta película. Yo la he visto este año y para mí sin duda es una visita obligatoria para cualquier fan del terror,
además de una experiencia bastante agobiante y tensa, pero con un fondo más que interesante. Bienvenidos al tercer día del Terrortuber. Hoy hablaremos, si no de la mejor película de terror del año, al menos de una de las más destacadas. Adrian wouldn't kill himself. Listen, you're getting your freedom back, okay? Don't let him haunt you. Hello? Hablamos nada más y nada menos que del Hombre Invisible, la reinvención del personaje de Universal y, por supuesto, del relato de H.G. Wells. ¿Por qué se ha hablado tanto justo antes de la pandemia de esta película? Pues bien, estamos hablando de una historia del Hombre Invisible no convencional, en el sentido de que esta versión habla de mucho más que de un monstruo de fantasía. Habla de un monstruo completamente real, que es el del maltrato, y que es no solo el subtexto, sino prácticamente el plot principal de la película, con obviamente el toque de ciencia ficción y de terror de fondo. Porque así es, esto es una película del Hombre Invisible donde el terror queda en un segundo plano para traer un tópico mucho más acertado a la hora de intentar innovar en ese tipo de películas, que es traer problemas reales y seguir una tónica del terror que, aunque parezca mentira, históricamente siempre ha seguido, que es reflejar los miedos de la población en las películas, ya sea en los años 60 los ovnis, etcétera, o incluso de la guerra de Irak en los 2000, pero hablamos actualmente de problemas sociales. Ejemplo, Get Out o Parabellum tratan el problema del racismo. En este caso hablamos del maltrato. ¿Y por qué esta película ha merecido estar en este Terrortober? Ese porqué tiene nombre y apellidos, y esos son Elisabeth Moss, la protagonista de esta película. La conoceréis supongo por El cuento de la criada, y que el propio director ha dicho que con Elisabeth Moss ha descubierto que una buena actriz puede mejorar mucho el guión de una película. Y es completamente cierto en este caso. Si bien no es una trama especialmente compleja, sí requería de una actuación a la altura. Y en este caso, Elisabeth Moss está brutal. And I wouldn't be able to see him. Are you okay? Someone sitting in that chair. Dejándonos una de las actuaciones del año. Pero lo interesante es lo que viene después, ya que se habla que el director tiene ya firmado una película del Hombre Lobo con Ryan Gosling de protagonista. En el futuro podríamos hablar de un paralelismo como el que se hizo en los años 30, que el director de Frankenstein, James Whale, también fue el director de otras, aparte de secuelas de Frankenstein, también lo fue de, por ejemplo, El Hombre Invisible y este tipo de monstruos. Por lo cual, el hecho de que este director haya firmado por El Hombre Lobo, es decir, otro monstruo de Universal, nos deja caer que igual se está intentando crear un Dark Universe que no sea otro ejemplo desesperado como el de La Momia por crear un universo Marvel con los monstruos de Universal. Y no dejo de pensar en lo verdaderamente interesante que resultaría una especie de Dark Universe con este tipo de películas con un presupuesto medio, ya que estas son 7 millones, con los demás monstruos de Universal, intentando distanciarse de otros universos, como por ejemplo el DCU o el MCU, y dando paso a una nueva tanda de terror a la altura de lo que requieren los tiempos contemporáneos. He's listening. Where are you? Where are you? Show yourself! Come on! Do it! There you are. Con todo esto de la pandemia, muchos han hecho la misma pregunta. ¿Cuánto tardarán en sacar películas ambientadas en nuestra época? Pues bien, han tardado bastante poco. Bienvenidos al séptimo día del Terrortuber. You know, we've connected with something. We gotta keep going. We gotta talk to it. This is not good. I told you not to disrespect the spirits. It could be something demonic. Hey, this is all your fault. Not my fault. This is your fault. Esto es un extra para los de YouTube porque aquí abajo tenéis el link, porque sí he seguido haciendo el Terrortuber estos 3 días que han faltado, pero ha sido en formato post. Tenéis el link en la descripción. Y bueno, continuando con la película, hoy hablamos de Host, una película bastante corta, por lo que no tenéis nada que perder. Son 56 minutos, creo, no lo recuerdo bien. Fue obviamente grabada durante la pandemia y grabada íntegramente en Zoom, con unos efectos especiales bastante decentes,
una atmósfera bastante acertada. Y lo más importante de todo, no es un Eliminado 2. Aprovecha muy bien su formato. Es una película bastante entretenida. Y una gran sorpresa, considerando que no deja de ser una película íntegramente grabada en Zoom. Y con unos medios más bien escasos. La trama es bastante sencilla. Como no, un grupo de chicas, como un día normal para hablar por Zoom, con la diferencia de que ese día van a quedar con una conocida para hacer un ritual. Y a partir del ritual os podéis hacer más o menos a la idea, aunque os advierto que muy probablemente os sorprenderá de lo que pueda esperar. Y he de confesaros algo, y es que a mí las películas que más miedo me suelen dar son las grabadas con fan footage, o en su defecto, primera persona, porque el susto me lo llevo directamente yo, y este caso, y este es un gran ejemplo. Una de las peores cosas que tiene es que igual al final de la película se le va un poco el tema de los sustos, o de la calidad de los sustos, pero en general yo la veo una película bastante competente, muy entretenida, y sobre todo que da bastante miedo. Y es que el terror aquí reside más bien en lo que no vemos, y en lo que se nos presenta que vamos a ver, que la misma cosa íntegra que vemos, porque obviamente no son los mejores efectos especiales de la historia, pero están muy a la altura. La verdad es que son bastante sorprendentes. Pero la película tiene grandes bazas más allá de los efectos especiales o de los recursos que utiliza bien. Por supuesto hay un trabajo bastante competente de dirección en la que todo el terror viene de las cosas que parece que no vayamos a llegar a ver, además de ser una de las primeras películas que aprovechan un tema tan contemporáneo y un miedo tan actual como el de la pandemia, dejando un buen gusto a la hora de ver que es una película más que actualizada. Y no solo eso, sino que hablan de cosas que hablamos nosotros todos los días, que siguen los mismos protocolos, que podríamos ser perfectamente nosotros. Es un reflejo perfecto de lo que puede ser una de nuestras pesadillas cualquier día de estos. Pero nada más lejos que la realidad. No solo es una película más que decente, sino que tiene un terror que no podría ser más actual. Emma, turn the filters off. Come on. Hoy hablamos de una película bastante accesible. Y no solo porque dure 1 hora y media, esté en Netflix y sea bastante entretenida, sino que además es la primera película de James Gunn. Sí, el director de las 2 películas de Guardianes de la Galaxia y de la futura película del Escuadrón Suicida. Bienvenidos al 8º día de Terrortuber. Throughout the years, these classic horror films had one thing in common. From Universal Pictures. He de decir que esta es una película que me hace bastante ilusión comentar, y no solo porque sea la primera película de James Gunn, y es que a mí me gusta mucho su estilo de dirección, aunque tampoco soy gran fan de Guardianes de la Galaxia, pero el caso es que el James Gunn de 2006, de cuando se estrenó esta película, es el James Gunn que había escrito El Amanecer de los Muertos, el remake de Zack Snyder, del clásico de Romero, Scooby-Doo y Scooby-Doo 2, que los live action, que son bastante entretenidos y yo de pequeño los recuerdo con bastante cariño. Y además, Amanecer de los Muertos, a pesar de que sea una película de Zack Snyder, que bueno, como sabemos, pues ni fu ni fa, a mí me gustó bastante en mi etapa donde más me gustaban los zombies. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la película? Es una película homenaje a todas esas películas que han marcado al propio James Gunn y a todo el género, pero no es un homenaje donde pones un montón de cosas y ya está, y no llega a nada más. Este es un homenaje muy bien metido dentro de la película. Cara a perros puedo decir unos cuantos homenajes que tiene. Por ejemplo, la granja que aparece en la película lleva los apellidos de los vecinos de Mia Farrow en La Semilla del Diablo. Las tiendas de armas que aparece tiene el nombre del protagonista de Videodrome, que por cierto estas referencias son spoilers de lo que viene en el Terrortuber de este año, pero bueno, continuando con esto. James Gunn está sublime aquí, y no porque sea una gran dirección, ni que es que destaque como la mejor comedia de la historia, sino que hablamos de una película realmente entretenida, probablemente de las que más he disfrutado del género. Tiene personajes tan guays como por ejemplo el de la actriz que hace de Pam en The Office, que también aparece aquí como oficinista y además llevaba 2 o 3 años solo en la serie. Y bueno, uno de los protagonistas es el actor que hace de Castle en la serie homónima. Y no solo esto, sino que James Gunn en esta película
descubrió al que después sería su Yondu en el UCM y en Guardianes de la Galaxia. Michael Rooker, que además tiene una película de culto bastante buena, que es Henry, se trata de un asesino, que bueno, también hablaremos de en el Terrortober. Y por eso es una de las razones por las que me gusta mucho esta película, porque reúne tantas cosas sobre el género. Seas fan o no del terror, vas a disfrutarla porque tiene tantos elementos a la vez. También tiene cosas secundarias que son muy interesantes de analizar. El deseo sexual está en todas las criaturas que aparecen en esta película. Los gusanos que dan nombre a la película, origen similar al de Venom, vienen desde el espacio, como siempre, para quedarse. Tiene un subtexto un tanto sexual que no solo queda bien, sino que además le da una vuelta de tuerca muy propia de James Gunn, cómoda pero a la vez, una vez más, muy guay. Pero vamos a lo importante, y es esta película de por sí, sin homenajes, que me guste tanto. Y es, ni más ni menos, todo el gore, todo el CGI, los personajes tan graciosos, las muertes originales, tan simple que a la vez es entretenida. Por supuesto, al James Gunn alocado de los 2000 detrás. Así que nada, tampoco quiero desvelaros mucho de la película, así que por favor, si alguien la ve, la conoce, la ha visto, lo que sea, ponedmelo aquí abajo, porque de verdad que lo voy a agradecer y quiero saber vuestras opiniones, ya que también tiene críticas dispares. Y sin más, os dejo con esta joyita, que además tampoco es muy conocida. Por supuesto, nos vemos mañana. Something's wrong with me. Slither. Hoy hablamos de uno de los pioneros del terror moderno y os hago una recomendación clásica que ni mucho menos dejaré indiferente a nadie. Bienvenidos al 9º día del Terrortober. Do you believe in ghosts? This is the night when fear and horror walk hand in hand. This is Black Sabbath. Antes que nada voy a hablar un momento del director, porque creo que es importante que lo conozcáis, si es que no lo hacéis ya, porque es uno de los más influyentes de los años 60-70 y además un pionero en todo lo que hizo. Hizo películas anticipando a Alien, sobre ciencia ficción bastante renovadoras, todo dentro del terror obviamente, y esta no es la excepción. El director se llama Mario Bava, que tiene un hijo con una película que también comentaremos aquí, y que sin duda es más que interesante. No se le suele nombrar mucho cuando se habla de mejores directores de terror de la historia, pero quiero que le tengáis bastante en cuenta de aquí al futuro. Pero la película de la que hablamos hoy es bastante influyente dentro de su filmografía. Yo no diría que tanto por su calidad, porque yo no sé hasta qué punto es más buena que otras, pero sí por su influencia en la cultura pop. Empezando por el título de la película. En español creo que es Las tres caras del miedo, en italiano no lo recuerdo, lo siento, pero en inglés es lo importante, y es que ¿cómo se llama esta película? Black Sabbath. Sí. Y no es casualidad que coincida con el grupo. El grupo directamente se puso el nombre gracias a esta película. Pero ¿de qué va la película y por qué la recomiendo? La película, a grandes rasgos, son 3 historias de terror inconexas entre sí, con elementos muy distinguidos. Pero un detalle que me gustó también dentro de la película es que el presentador sea Boris Karloff. ¿Quién es Boris Karloff? Boris Karloff lo podemos llamar como el Javier Botet antiguo, y es que es el que encarnaba la mayoría de monstruos dentro de Hollywood. Empezando porque es el mismísimo Frankenstein. Y sí, él es el presentador, es el que nos avisa de que vamos a pasar mucho miedo, de que vamos a entrar en una atmósfera fantasmal, lleno de vampiros, diablos, etc. Y que también, con la debida estética gótica y sesentera que le merece. Starring the incomparable Boris Karloff. Pero el motivo por el que recomiendo esta película es por la tercera historia. En la película vemos a una mujer siendo amenazada por teléfono de alguien que la va a matar. Un clásico dentro de este tipo de historias, pero bastante intrigante y bastante buena. No creo que tenga mucho que comentar porque quiero ir directo al meollo. En segundo paso tenemos una clásica historia sobre vampiros. I am hungry.
Is he man? Or vampire? Pero el tercer acto es el que jodió bastantes infancias. El tercer acto es sobre agua, sobre una pequeña gota de agua. Desde ahí partimos, pero ahí acaba todo lo normal. Pues tiene probablemente uno de los maquillajes o efectos prácticos, más bien, más aterrorizantes de la historia. Un diseño de monstruo o antagonista que hasta el día de hoy sigue provocando pesadillas en los espectadores. Within the body of a buzzing fly, a vengeful woman's murderous spirit. Y de verdad que esta película me gustaría comentar varias cosas, pero no quiero desvelar nada, así que lo mucho que puedo decir es que de verdad que hay mucha gente que le traumatizó mucho esa tercera historia, aunque a día de hoy igual se le pierde un poco el respeto. Aún así, a mí por ejemplo me siguió dando mal rollo y mira que soy gran fan de las películas gore y todo esto, y no va por ahí el rollo, pero de verdad que el maquillaje me sorprendió y el cómo se muestra todo es mucho más que notable. Una película muy elegante en su ejecución, muy notable en sus formas, y un terror y una atmósfera muy adecuado para estas fiestas. A día de hoy todo el mundo sabe lo que es un creepypasta, que tilda de maldito a todo lo que se encuentre, desde Hello Kitty hasta leyendas urbanas hasta películas malditas. Y hoy hablaremos de una de esas historias que ojalá fueran un creepypasta. Día 13 de Terror Octubre. Was it an accident? Was it murder? Was it a coincidence? Or was it an omen? Look at me, Damien. It's all for you. La historia y película de hoy tiene el deshonroso honor de tildarse como la película más maldita de la historia. Sin exageración, la verdad es que el conjunto de casualidades que llevan a toda esta historia, como mínimo, son impresionantes. Y es que los datos son innegables y sobre todo muy raros. Empezando desde lo más banal, como que la película fue estrenada el 6 del 76. La película de la que hablamos hoy se llama La Profecía, que de por sí cinematográficamente es una película más que decente, con un terror bastante cercano al thriller, muertes bastante originales que han influido bastante, y todo un clásico del cine de terror. Pero de lo que hoy vengo a hablar es un caso especial. La película trata a un niño del que creen que es el anticristo, y a partir de varios sucesos que ocurrirán a lo largo de la película, empiezan a ocurrir casos paranormales. Pero es que fuera y durante su rodaje, ocurrieron los peores. Y empezando ya con lo heavy, el protagonista, Gregory Peck, fue impactado por un rayo mientras rodaba la película. No solo eso, sino que el avión en el que iba uno de los guionistas, solo horas después, también fue alcanzado por un rayo. El equipo entonces decidió alquilar un jet privado, pero finalmente no se utilizó, por lo que en un último vuelo comercial se estrelló, sin dejar a ningún superviviente. Sin una razón suficiente para pensar que algo pasaba con ese rodaje, uno de los productores sobrevivió a una bomba de lira que plantaron en el hotel donde se alojaba. Encima, para más Inri, unos meses después del estreno, el encargado de los efectos especiales, John Richardson, sufrió un accidente de coche en Holanda, y su asistente, Liz Moore, murió decapitada, de una forma muy parecida a una de las muertes de la película. Aquí viene lo más inverosímil de todo, que a día de hoy todavía me cuesta creer, y es que al tener el accidente, John levantó la mirada y vio conmocionado el nombre de la ubicación en la que estaban, vio que ese cartel de tráfico rezaba Omen 666. Pero es que encima ni siquiera solo los humanos sufrieron la supuesta maldición de esta película. Para rodar alguna escena de la película necesitaron de varios felinos, y el encargado de ellos, Sidney Bamford, murió al aparentemente saltarse el cordón de seguridad que ataba a estas bestias, por lo que murió devorado. Y es que fuera de esta historia es una película completamente recomendada. No es una película para pasar ultra mega terror, pero mínimo sabiendo esta historia y con la misma historia que cuenta la película, después no la vas a ver igual. Así que nada, decidme si os gusta la película, si la habéis visto, si la vais a ver, si os ha gustado este tipo de formato, en la que cuento algo más aparte de la película que recomiende, y por supuesto, nos vemos mañana. 20th Century Fox presents a film of psychological suspense about an occurrence of earth-shaking importance. Gregory Peck, Lee Remick, The Omen. Muy poca gente se podría haber imaginado que alguna vez vería una secuela del Resplandor en el cine.
pero es que todavía menos gente se habría imaginado que esa película iba a ser muy buena. Bienvenidos al día 14 del Terrortuber. These empty devils, they'll eat what shines. And they noticed that little girl. Wow, hi there. Get out of my head! Get out! I haven't felt power like that in so long. Hoy hablamos de una película dolorosamente ignorada del año pasado. Y es que estamos hablando nada más y nada menos que de la secuela del Resplandor, lo cual son palabras mayores. ¿Y quién se podía imaginar que esta película podría ser buena? Os digo yo que muy poca gente, yo incluido. Cuando vi que el director era Mike Flanagan, uno de los grandes estandartes de esta década del terror, tuve un poco de miedo, porque si bien hay películas que son bastante decentes del director, yo con películas como Hush, la verdad es que no quedé nada satisfecho. Pero ahora lo veo más que indicado. Esto va a ser una recomendación breve porque es una película que tenéis que ver indiferentemente de lo que os diga yo. Pero entrando en materia, para no alargarme demasiado, la mayoría de crítica dice, y yo concuerdo, con que esta es la perfecta síntesis entre el libro de Stephen King y la obra de Stanley Kubrick. Y no es un decir. Mike Flanagan, el director, se toma bastantes libertades a la hora de hacer la película y de cambiar cosas de la trama, pero lo hace como un acuerdo entre los lectores y los espectadores de la película original y de la novela, correspondientemente. Tenemos a un espectacular Ewan McGregor, que esto siempre es un punto a favor para ver una película. Unos efectos especiales muy buenos y de lo más destacado de la película, porque la película tiene un imaginario increíble y pertenece al subgénero más de aventuras, ciencia ficción, incluso thriller y terror, más que simplemente terror, como podría ser la primera película, que era como una especie de suspense psicológico y terror. Y yo creo que lo más importante de esta película es que es una historia digna de contar. No solo como un fin de lo que empezó El Resplandor, sino que no se nota como una continuación forzada, se nota como el reconcilio que tiene Stephen King con su obra, después de que un avispado a Kubrick se lo pasase por donde quiso. Eso sí, no le recrimino nada al señor Stanley, porque es mi dios y además es un pedazo de película en El Resplandor. Pero obviamente como adaptación deja que desear, y cualquiera que haya podido leer la novela dirá lo mismo. El caso es que Doctor Sueño agrega muchas cosas y muy interesantes. Son cosas que tendréis que descubrir por vosotros mismos, pero os puedo asegurar que va a ser un viaje placentero, terrorífico, en suspense y lleno de sorpresas. Y por supuesto, insisto, miradla porque no os vais a arrepentir. Hay grandes películas que fueron denostadas en su tiempo, ya sea por unas cosas u otras, recibieron malas críticas por parte del público y de la crítica, y a día de hoy se las tildan como obras maestras. Hoy hablamos de uno de los casos más claros. Bienvenidos al 15º día del Terrortuber. Si tengo que describir con un adjetivo la película de la que hablamos hoy, es sin duda de única. No solo por las formas, sino por el mismo contenido. Es una experiencia completamente esquizofrénica y sobre todo muy rara. Porque sí, estoy hablando directamente de que esta película es una experiencia en sí. Protagonizada por dos titanes, porque es que no hay otra palabra para describirlos después de lo que hicieron en esta película, como son Sam Neill, que le conoceréis casi todos por Jurassic Park, aunque también ha sido muy conocido en películas de terror como Event Horizon o En la boca del miedo, que es otra que también hablaremos de ella aquí, pero bueno, tiempo al tiempo. E Isabelle Adjani, que también hace un papelón aquí, o más bien hace dos, pero tampoco quiero desvelarlo, tampoco es spoiler porque la película se llama Possession, no creo que tengan que explicar o que destripar mucho. Pero sin duda no es una película de exorcismos o de posesión al uso, para nada.
Es probablemente de las películas que puedo decir con la boca abierta y con la cabeza muy alta que es una pieza única. Como siempre, en esta sección no voy a entrar tampoco en muchos detalles, porque no es plan, pero como elementos os puedo destacar que va en parte del maltrato y de las relaciones, con el tema de la Alemania del momento, ya sabéis que estaba dividida en dos, de fondo, y además todo el tema paranormal, incluido un monstruo que también está bastante guapo y es bastante escalofriante, da mucho mal rollo, además de los mismos personajes que son los que mantienen a toda la película. Pero ¿cómo mantener una película de la que no entiendes nada? Pues bien, lo que se hace aquí es increíble. Si bien hay cineastas como Gaspar Noé que llevan todo al extremo, o cineastas como David Lynch que llegan hasta su extremo personal, en la que todo carece de sentido o al menos no es de una explicación clara y de un toque más surrealista, pues bien, esta película reúne un poco de las dos, en cierta manera, ya que por ponernos referentes más o menos conocidos, para traernos una experiencia espeluznante, y no por el terror que te provoque, sino por el malestar y bueno, también sí, el suspense que te transmite la película. Ese suspense de lo que sabes que no te puedes esperar nada, de la que una posesión está grabada en clave de baile contemporáneo. Donde los personajes son claramente histriónicos y completamente exagerados, y donde la trama no se termina de dibujar en ninguna parte de forma clara que se los ponga al espectador. Si extrajéramos escenas de la película, podremos decir que los dos personajes principales son sacados de una rave en la que no hay música. Ese es el tema, que en esta película no se puede hablar sin desvelar cosas concretas de la trama, y ese es el único problema que tengo con esta película, porque sin duda es de mis títulos de terror favoritos y de los que menos entiendo y de los que menos puedo hablar, porque cualquier cosa que diga se puede considerar spoiler por la gente más conservadora en el sentido de querer saber o no de una película, y porque cada escena que quieras resaltar es prácticamente un misterio que te pierdes a la hora de verla. Y para acabar os dejo un poco mi descripción de cómo puedo clasificar yo o cómo he sentido yo esta experiencia. Yo la consideraría como una especie de experiencia única, clave, muy cercana a lo que se consideraría algo relacionado con las drogas, muy cruda y sobre todo excepcional. ¿Os imagináis una película que junte a un director clave en el género como el mítico John Carpenter y que reúna lo mejor de Stephen King y lo mejor del terror de Lovecraft? Pues bien, aunque denostada en su momento, esta película existe. Bienvenidos al día 19 del Terrortuber. I just have to work out how it's set up. Kane's writing has been known to have an effect on his readers. See this? It's a map. This whole thing has been staged. You just get out. This is not reality. It's all happening for real, Trent. Ya que el otro día hablábamos de una película de culto, no quería dejar pasar la oportunidad de poder hablar de esta película. Y es que forma parte de la trilogía que conforman para John Carpenter La Cosa, esta, por supuesto, En la Boca del Miedo, o In the Mouth of Madness, que a mí me gusta mucho más, y El Príncipe de las Tinieblas, o Prince of Darkness. Pero hoy nos centramos en quizá la más subestimada de todas. Y es buena empezando desde la premisa, donde se nos presenta la figura del escritor como una especie de dios del que siempre se ha fantaseado sobre su moral y la ética. Pero ver reflejado esto en una película de terror probablemente haya sido la fantasía de muchos de nosotros, y aquí se nos cumple perfectamente. Hay muchas películas de culto que por X o por Y se pueden entender las razones por las que en ese momento no calaron en la crítica y de cara al público,
Pero esta es de las pocas que de verdad no me llego a explicar, fuera de cierto histrionismo también, por qué no gustó tanto en su momento. Y es que sí, otra vez hablamos del mismo actor que en la anterior, de Sam Neill de Jurassic Park. O para añadir otro más que no dije, por ejemplo, de Peaky Blinders, en la que se dice que es uno de los papeles de su vida. La película yo la veo completa a todos sentidos, empezando por un guión muy bueno, un Carpenter que no se excede para lo que podría excederse en esta película, con escenas bastante impactantes, y no solo impactantes, sino mal rolleras. Por ejemplo, recuerdo una escena, una bicicleta. Que cualquier persona que la haya visto, supongo que le recordará. E insisto, una película muy completa, con infinidad de giros de guión, a cada cual más sorprendente y de los que no te hacen arquear la ceja. Y que yo creo que tiene una de las dicotomías más interesantes que haya visto yo en una pantalla. Y es que no solo tú como espectador no sabes qué es real y qué no, sino que el mismo protagonista es el que tiene esa pregunta, con una especie de metalenguaje cinematográfico muy interesante y bastante original. Porque cuando hablamos de metalenguaje cinematográfico, normalmente se nos viene a la mente cosas en las que simplemente no sabes qué es real, que no se suele dar muchas pistas y simplemente se te deja la sorpresa para el final. Y este para nada es el caso. Pero al fin y al cabo hablamos de una película llena de responsabilidad, que reflexiona acerca de muchas cosas y que se oculta bajo la base de una simple película de terror, pero que no solo va mucho más allá, sino que destaca en muchos aspectos. Es muy revisable, por supuesto se presta más de una visualización, que esto para las personas que os guste la película y querráis compartirla con vuestros amigos, pues perfecto. Por supuesto, muy recomendable. Y es que en la época donde las películas en las que no sabes lo que es real y lo que no, más triunfan, empezando por el mismo Joker, donde al final no sabes si es todo un truco mental, tal, y esta moda de añadírselo a las películas, este, sin duda, es el caso de Una visita obligada. Hope so. The movie comes out next month. La película de la que hablamos hoy es otra de esas que su visualización es todo un reto y una experiencia en sí, por lo brutal y cruda que puede llegar a ser. Bienvenidos al 20º día de Terrortuber. Antes de hablar de la película, me gustaría hablar un momento del movimiento al que pertenece, el extremismo francés, cuyas películas se denominan a todas ellas desde los años 2000, que se han creado en Francia ultraviolentas, que no siguen los estándares de Hollywood y que tienen como máximos estandartes a Gaspar Noé y a Despentes, y que como puntos en común no suelen tener reparo a la hora de mostrar la sexualidad, ni mucho menos a la hora de mostrar el gore. Y esto es importante explicarlo porque esta película es difícil de digerir y sobre todo de ver. Obviamente, llegados a este punto, se sabe que es ultraviolenta y que se sabe que va a haber mucha sangre. Pero lo importante y por lo que resulta un reto es por las características de esa ultraviolencia. Y es que huye de todos los parámetros de Hollywood que tienen en cuenta películas gore, en los que la violencia, si se muestra, suele ser bastante falsa. Muy raramente hay una película mainstream en la que la violencia sea extrema, rodeado de un ambiente antinatural que le quita realismo, y por supuesto donde, a pesar de estar protagonizado por mujeres, suelen ser todas bastante deficientes a la hora de intentar huir o de proponerlas como un estereotipo. Y esta película es prácticamente un oxímoron de todo esto. En primer lugar, pertenece al subgénero del home invasion, a lo Funny Games, pero aquí la protagonista se defenderá con uñas y dientes de su atacante. La película se proyectó en Cannes y por supuesto las respuestas fueron las esperadas.
Si la gente no abandonaba la sala, acababa llorando o como mínimo muy impactada. Y prácticamente habla por todos nosotros. Porque lo hardcore se plantea desde la misma premisa. Una mujer muy embarazada, a punto de parir, está en su casa tan normal, cuando de repente una misteriosa persona se encuentra acechándola, hasta el punto de intentar entrar en su casa. Por suerte, el cine de autor nació en Francia, y lo que nos deja no es una película completamente vacía, sino que a pesar de su ultraviolencia y su concentración en la sangre y en las vísceras, no se descuidan las subtramas ni el hecho que le da nombre a la película, que es el interior de la madre. Pero como he dicho, esta película es toda una experiencia, así que por favor, si alguien se atreve a verla, que vaya con las expectativas. Por supuesto, como he dicho, esto es toda una experiencia, así que por favor, si alguien va a verla, que tenga presente todo lo que he dicho, que no vaya a ciegas, ni la ponga en una comida familiar, ni nada de eso, porque este no es el caso. Y mucho menos de una película de terror común. Si alguien la ha visto o la va a ver o algo, que me lo diga. De verdad que quiero saber vuestras opiniones al respecto. Y por supuesto, nos vemos mañana. Preparaos para sentir emociones fuertes, porque lo último que hace esta película es dejar al espectador indiferente. Bienvenidos al 21º día del Terrortober. It is for a movie that goes beyond temporary fear to everlasting terror. It is a movie called Demons. Yes, the demons are coming, and they're coming for you. Si busquéis una película que combine el horror con el thriller, que sea completamente realista, profunda y sobre todo horrorífica, huid de aquí, porque la película de hoy no es el caso. Hoy hablamos de Demons, del 85, del hijo de Mario Bava, el director de Bay of Blood y de Black Sabbath, que ya hemos hablado de ellos en el Terrortober, y que no me voy a cansar de decir en este Terrortober, es también una experiencia en sí de lo entretenida que es. Esto ya lo hice en la primera review, la de Terrifier, que es citar a un artículo que he leído, pero es que tiene toda la razón. Y es que la premisa de esta película es: si no puedes convencerlos, confúndelos. Y este punto se lleva al extremo aquí, porque aquí nada importa, es toda una orgía de sangre, vísceras, demonios, punkis cocainómanos, todo lo que ocurre en una sala de cine. Nada tiene sentido, pero bien, es probablemente de las películas más entretenidas que he visto en mi vida y sobre todo un pedazo de título de terror. In your theater, who will survive the touch of the demons and who will not? Y no porque te acojone al medio de la película y te salgan jumpscares ni nada de esto, sino terrorífica y más bien por los diseños de los demonios. Pero antes de entrar en eso, me gustaría explicar un momento la trama de la película, aunque sea cortita. Un grupo de gente entra a ver un estreno de una película cuando se empiezan a dar cuenta de que todo lo que está ocurriendo en pantalla está ocurriendo también en la realidad que están viviendo ellos. De a partir de ahí empieza el confinamiento más bien en un cine donde transcurre la mayoría de la acción de toda la película. Y que si bien no llega tampoco al despiporre y al gore que llega Evil Dead, no va tampoco por ese rollo, ya que no es tan cómica gráficamente, es decir, no te intenta hacer reír a posta con cosas súper histriónicas, sino porque en sí toda la trama es histriónica, entonces no vas a echar en falta el realismo en esta película. También es importante recalcar eso, no va a lo Brain Dead, tampoco, no es el rollo. Pero sí que es todo un acierto de película, porque lo que quiere es contarte una historia, quiere mostrarte gore, pero no quiere andarse con gilipolleces, quiere ir directo al grano y lo consigue al 100%. Ah, bueno, y no he dicho el director de esta película, sí que he dicho que es hijo de Mario Bava, pero no lo he nombrado, que pobrecito. Lamberto Bava. Aún no he indagado mucho en su filmografía, pero solo por esta película se merece todo lo bueno que le pase. Hay gente que dice que esta película es simplemente para gente perezosa a la hora de ver cine y que no ve nada, una película flojilla, entretenida y tirando para adelante. Pero yo creo que esto es una conclusión muy precipitada y sobre todo muy errónea. Esta película, ya sea la primera que ves en tu vida, ya seas Jordi Maquiavelo o ya seas Tarkovsky, te va
te va a generar emociones, y eso siempre es bueno. Se ha alzado como todo un clásico y qué decir más que, por favor, vedla si es que os apreciáis a vosotros mismos y es que queréis pasar un rato divertido, entretenido. Y así, si no lo hacéis ya, empecéis a descubrir el cine italiano de terror. Obviamente esto no es Fellini, pero si queréis un buen motivo para verla aparte, o al menos un sello de garantía, esta película está presentada por Dario Argento. Que esto es un poco lo que se dice también con muchas películas que están presentadas por Spielberg o por Tarantino y no significa una mierda, pero al menos significa que ha respaldado todo lo que vas a ver. Lo cual reconforta teniendo en cuenta toda la locura que significa este filme. Y de esta sí que os puedo decir que es ideal para verla en cualquier momento. Obviamente, si se lo enseñáis a una persona muy aprensiva que no ha visto una película gore y tal, no creo que le haga mucha gracia. Pero si está mínimamente informada o mínimamente acostumbrada, seguro que como mínimo le llama la atención. Así que por supuesto, un día más, nos vemos mañana y disfrutad de la película porque seguro que os va a gustar. Demons. They will make cemeteries their cathedrals, and the cities will be your tombs. Will you survive it? Demons. Si os pensáis que lo de las películas de culto, que son odiadas y subestimadas en su momento, es cosa del pasado, estáis muy equivocados. Hoy hablamos de un ejemplo de escaso año pasado, que seguro que será una gran película de culto en unos años. Bienvenidos al 25º día del Terrortuber. Research duties, I'm starting to think there's a disgust for the world of money. We spent decades in a psychiatric hospital for the criminally insane. There is some sort of power. Some spirit. It's connected to his art. Antes que nada, os la voy a introducir, y es que esta película no pasa del 5 para la mayoría de portales, ha tenido muy malas críticas, y yo la vi en Netflix hace escasos meses, ya en cuarentena, y la verdad es que me gustó un montón, y el cast no tiene desperdicio porque es un pedazo de cast, la envidia de la mayoría de producciones, y es que cuenta con Jake Gyllenhaal, Toni Collette, René Russo, Natalia Dyer, John Malkovich. Vamos, es que da la talla para una película de Nolan. También una cosilla antes de empezar, y es hablar un momentito del director y por qué también intentar entender por qué esta película tiene malas críticas. Y es que el director es nada más y nada menos que Dan Gilroy, o Dan Gilroy, Dan Gilroy, como queréis llamarlo, el director de Nightcrawler, en la cual consideran muchos que es la Taxi Driver moderna, y que por supuesto es un director que tiene muchas expectativas puestas en el público. Y también, tratando de entender las malas críticas, también he de decir que es una película muy arriesgada. Para no andarnos con rodeos, la película es una especie de destino final con arte. Así se puede definir con una frase y tan corta como clara y explícita. Es un destino final con arte. Pero claro, ¿qué es lo interesante para que esta película no solo me parezca muy buena, muy infravalorada y que tenga una cabida en el Terrortuber? Pues bien, no es precisamente por el cast, que ya he dicho que es muy bueno, pero no es lo que más me gusta de esta película. Bueno, aunque para mí Jake Gyllenhaal en su papel de persona súper exagerada, súper histriónica, me encanta personalmente, muy a lo Okja. La película trata sobre el mundo del arte y en concreto una empleada de un bajo cargo en una galería de arte y que trabaja también para un crítico, se encuentra con que un vecino suyo ha fallecido y al parecer era un artista cuyas obras no han sido reveladas en ningún momento, por lo que deciden exponerlas y venderlas a todo coste. Sabiendo que es una película de terror, todos sabemos que esta idea es malísima y que va a acabar fatal, pero aún así la película consigue sorprender. Es una apuesta arriesgada, no solo por poner a un director con tantas expectativas detrás, sino porque el proyecto en sí y con el caché de estos actores es muy arriesgado, pero sin duda merece la pena verla. Eso sí, os advierto de que es una película que no es para todo el mundo. No os esperéis que sea una película bajo unos estándares muy normales, no son personajes completamente realistas, son obviamente muy exagerados, muy pasados de vuelta, y así es la misma trama. Avanza más o menos lento,
es algo que mucha gente lo ha criticado, pero yo lo veo acorde para distinguirse de lo que sería realmente un destino final con el mundo del arte de fondo. Porque yo creo que es más profundo de lo que nos han vendido. Nos han vendido que el director intentó darle una profundidad que no consigue en ningún momento. Pero aún así yo creo que aborda el tema de todo del mundo del arte y del precio del arte mejor de lo que nos han vendido la crítica y el mismo público. Y es que sí, yo me quedo solo en esta opinión. Soy un yo contra todos, pero de verdad que es una película muy decente. No es un 10 como película, no va a ser mi película de terror favorita, pero merece la pena al 100%. De verdad que a mí me sorprendió mucho ver que en Letterboxd creo que tiene un 2,4 y para todos no pasa del 5. En este sentido, si la vais a ver con alguien, que vaya a ciegas completamente, simplemente decirle que es una película que no se toma en serio, porque un aspecto que os va a llamar mucho la atención son las muertes, que me parecen tan originales, como brutales, como súper entretenidas. Cada una es más retorcida que la anterior y que mantienen un tono poético o sarcástico muy acorde con la película, la cual sin duda es de mis títulos favoritos del 2019. No os preocupéis, hablo solo del terror, no, ya sé que en 2019 han habido muchas películas y mucho mejores. Si queréis algún día hago un top en vídeo hablando de por qué me parece algunas mejores o peores, pero ya para cortar aquí, no me voy a alargar más. Es una película accesible que podéis ver en Netflix y son 2 horitas o 2 horitas con algo, pero que se pasan muy bien, son muy entretenidas. Y de verdad, no os la toméis en serio, id con la esperanza de entreteneros. Y si os deja alguna reflexión acerca del mundo del arte o sobre todo lo que está ocurriendo o ocurre en la película, pues es un triunfo, al menos para mí. Dicho lo dicho, por supuesto, nos vemos mañana. Get rid of it. Box it off. I can't save you. Hoy hablamos de una de esas grandes películas del género de los años 80. Tan influyente el filme como su propio director, David Cronenberg, inventor de la llamada nueva carne. Bienvenidos al día 26º de Terrortober. Why would anybody watch a scum show like Videodrome? Why did you watch it, Max? Business reasons. Sure. What about the other reasons? También se le considera como uno de los grandes exponentes del body horror, un subgénero que se basa en la destrucción, mutilación, etcétera, transformaciones del mismo cuerpo y todas sus consecuencias, por supuesto, y todo ello visto desde una perspectiva gráfica y, por supuesto, para el goce o muy a pesar para el espectador. Dicho esto, voy a hacer la de Sensacine, de haceros un rápido top 5 del subgénero, porque me apetece y porque hay grandes películas de este subgénero. En el top 5, Reanimator, de Stuart Gordon, del 85, que se ha quedado por muy poco fuera del Terrortober. En el top 4, Tetsuo, de Bulletman, no la veáis si tenéis migraña. Top 3 para La Mosca, otro remake de Cronenberg. Top 2 yo le diría para la que vamos a hablar hoy. Y top 1 para La Cosa. Y por eso esta queda relegada a un top 2, porque La Cosa, es la gran obra maestra de John Carpenter. Otro remake, por cierto, y que ya tratamos en el anterior Terrortober, así que no procede. Pero hoy nos fijamos concretamente en el top 2 por un buen motivo, y es que, como he dicho, sienta los precedentes de muchas de las películas posteriores del género. Para los increíbles diseños tenemos al que hizo el maquillaje de Thriller, de Michael Jackson, el que hizo el maquillaje de Un lobo americano en Londres, que se ganó un Oscar. Y por supuesto también hizo esta película, que por eso estamos hablando de ella. Pero nos centramos concretamente en la nueva carne de Cronenberg. ¿Y qué es lo que le importa a Cronenberg para hablar de todo esto? Pues sus padres fallecieron por causas degenerativas del cuerpo. Su cuerpo se degeneró mucho antes que su mente. Y eso le obsesionó en un futuro académico, sobre todo fílmico, en el que empezó a investigar cosas sobre el cuerpo, y esto le llevó a esta tendencia que tiene él de añadir el body horror en la mayoría de sus filmes. Pero hablamos de este porque es probablemente mi película favorita del director, junto con La Mosca, pero el motivo por qué esta es la recomendación definitiva, aparte de por mis gustos personales, es porque la veo en la película definitiva de Cronenberg, es decir,
Si estamos hablando de él como la nueva carne, este es el origen de su nueva carne. Tiene películas anteriores ya con body horror, pero este es su máximo exponente dentro de su filmografía, con un atractivo clarísimo, que es el de incorporar los nuevos tiempos, los nuevos medios, junto con todas estas transformaciones para dar un resultado horripilante a todo sentido. Rompe con muchos esquemas para el espectador, empezando porque podríamos llamarla la coprotagonista de esta película, era la para entonces cantante de Blondie, un grupo bastante conocido en la época, y que había hecho películas, pero para nada de este estilo. Entonces verla de esta forma sorprendió mucho. Os voy a hablar un poco de la premisa para que entréis en materia. La historia nos ubica en la creación de un canal snuff, podríamos llamarlo snuff, donde se alega que es todo absolutamente falso, pero que obviamente todas las torturas y todo el sometimiento, todo el rollo BDSM pero llevado al extremo, e incluso las muertes podrían ser reales, podrían no serlo. El caso es que se crea un canal que empieza a coger fama, tal fama que se llega a decir que este canal absorbe al espectador prácticamente de una forma literal. Y nuestro protagonista se verá incluido en todo este entramado y será una víctima de todo ello, que os adelanto que incluye de todo, empezando desde sectas hasta... Bueno, lo dicho, es que ¿qué esperar de Cronenberg? Todo tipo de mutaciones, transformaciones, etc. Yo os dejo los hechos, os dejo la trama, os dejo la introducción al body horror, pero creo que esta película es para descubrirla. También se dice que predijo la Deep Web con todo el tema snuff, etc. Y la veo una película absolutamente obligatoria para cualquier fan del género, pero prefiero que la descubráis por vosotros mismos y que os llevéis todas las sorpresas una a una, sin que yo interfiera en este caso concreto. Así que vedla, disfrutad de la nueva carne, de Cronenberg, del body horror, y por supuesto, nos vemos mañana. And Max Wren can do nothing to stop it. What makes you think I need help? None of our test subjects has returned to normality. Television can change your mind. Videodrome will change your body. Long live the new flesh. It will shatter your reality. Olvidad todo lo que hemos hablado hasta ahora, porque detrás de esta película hay de todo menos mentira y ficción. Bienvenidos al día 27 de Terrortober. You think someone else is telling you these stories? It has to be. Someone like me. Durante este mes hemos hablado de todo tipo de películas. Posesiones, zombies, demonios, películas asiáticas, películas europeas, películas americanas, películas italianas concretamente, películas de todo tipo. E incluso hemos hablado de la película más maldita de la historia. Pero de lo que hablamos hoy es de una historia 100% real. ¿Por qué no hablamos de la historia de una película? Hablamos de la historia de una familia. Concretamente, de una de las familias más históricamente ricas de la historia de América, la familia Getty. Si queréis podéis indagar en ella, pero hoy nos centraremos concretamente en el nieto de esa familia. Y es que históricamente esa familia ha sido muy conflictiva y muy curiosa, empezando porque el mismo abuelo de la familia, para que os hagáis la idea del tipo de persona que era Jean-Paul Getty, dio el pelotazo muy joven en cuanto a riqueza, consiguiendo a los 23 años millones y millones debido al petróleo en Oriente Medio, pero el caso es que era una persona completamente avara, hasta el punto que se dice que para su personal tenía cabinas telefónicas que debían pagar cada vez que necesitasen realizar una llamada, ya fuese personal, urgente o no. Y lo que es todavía mucho más grave, uno de sus nietos, Getty III, fue secuestrado por la mafia italiana, y él se negó rotundamente a pagar el rescate. Rescate que tras infecciones, reacciones alérgicas, etc., que recibió el pobre Getty III, acabó pagando, a cambio de que su nieto debía pagarle con intereses el dinero de rescate que tenía que haber abonado. Su nieto murió a los 54 años en una silla de ruedas, pero bueno, ese no es el tema. Hoy hablaremos de uno de sus primos carnales, que es Andrew Getty, el director de la película de hoy, The Evil Within. ¿Y qué tiene de especial esta película? Pues bien,
Esta película, como ya sabéis, después de todo esto, sabéis que la familia no estaba precisamente bien de la cabeza y mucho menos sana o cuerda. Y esto de forma directa o indirecta le afectó al propio Andrew, que con toda la fortuna heredada de su familia, en vez de gastárselo, decidió hacer una película de terror. Una película de terror que empezó ya a escribir desde 2002. Una película cuyo guión tenía por nombre The Storyteller, con todas sus pesadillas que vivía desde niño, que según palabras suyas eran más que simples pesadillas, decían que eran demasiado reales para ser verdad. El caso es que él empezó a desarrollar el guión y la película por su cuenta desde 2002, contrató a talentos de primer nivel para la actuación y él mismo se empeñó en hacer los diseños animatrónicos y todo lo que hiciese falta. No quería dejar relegado ni un solo milímetro de celuloide de su película. Y esto desencadenó el que el pobre Getty no acabó bien de la cabeza precisamente. Getty era muy perfeccionista, llegando al obsesivo y completamente desmedido. Por ello, lo que en su momento era un guión que empezó en 2002, como podéis observar con todo esto, se estrenó en 2017, y no es casualidad. No estaba bien asesorado y empezó a malgastar el dinero en una producción que no tenía rumbo. Por allá, por mediados de los 2000, ya llevaba 4 horas de metraje que los propios actores alegaban que no tenía ningún tipo de sentido, no sabían lo que estaban grabando. Ninguna de las escenas parecía conectar con ninguna otra. Y cometió grandes errores de novato, o más bien de persona muy mal asesorada, que es comprar todo el material de grabación, desde grúas hasta las localizaciones, todo lo que pudiera en vez de alquilarlo, como se hace normalmente. Con todo esto, obviamente la producción se convirtió en un infierno, hasta el punto de que necesitó ayuda de un amigo, productor y editor. Bueno, amigo se convirtió posteriormente, en su momento también fue un infierno para él ver todo lo que llevaban de metraje, porque estaba todo prácticamente a medias, y él tenía prácticamente la misma información que los actores, con todo el metraje que tenía delante. Con todo esto, la cabeza de Getty no daba para más. Empezó a meterse aún todavía más en el mundo de las drogas, hasta que un día su expareja le encontró en la bañera, con su cuerpo sin vida. Getty murió a los 47 años de edad, pero todo el sueño de su vida, es decir, la película, sí que acabó viendo la luz. El sueño de Getty era convertirse en una especie de nuevo talento. Escribiendo películas de miedo era su sueño. Y finalmente se lo consiguió una. La película que oficialmente es su legado. The Evil Within. Sí, el título es a telón del videojuego, pensaron que sería más comercial. Y bueno, al final su íntimo amigo, porque ya se convirtió en íntimo editor, visto todo lo visto, cogió todo el metraje, lo reunió, borró bastantes escenas y algunas muy salvajes. Y consiguió un metraje de 1h30, que finalmente se proyectó solo en vídeo. En España solo llegó a un par de salas, ni siquiera llegó a Sitges. Y es un sueño frustrado que igual en su momento podría haber impactado mucho en el espectador, porque era antes de los James Wan, Mike Flanagan, donde solo había un poco de ecos de Lynch, a lo mejor un poco de Dario Argento, pero era una película que podría haber sido muy novedosa. Obviamente se ve la torpeza del director novel. La película ahora mismo es una película de culto. Hace poco Ridley Scott también hizo una película al respecto de su familia. Y si queréis indagar más, hay mucho más por descubrir. Pero hasta el momento tenéis la película. Yo la calificaría como pesadilla viviente. Ya se la considera de culto, así que por favor, una vez más, si os llama la atención, vedla, no perdéis nada. Y además tiene toda esta historia detrás que es más que interesante. Y mínimo los diseños, todos los animatrónicos y todo, los hizo él mismo. Así que disfrutad y, por supuesto, nos vemos mañana. There's a crime in progress. When you're sleeping at night, I'm the one who whispers in your ear. Hoy es Halloween, es decir, el último día de Terrortober. Así que por ello, hoy os traigo un especial con una gran película, que tiene mucho más de lo que creéis detrás. Bienvenidos al día 31 de Terrortober.
Si bien ya hace 2 semanas hablamos de la película más maldita de la historia, hoy no solo hablaremos de la película en sí, que ya tiene bastante tela, sino que detrás tiene muchas cosas, porque precisamente no es una película no maldita. En la película, fuera de las excentricidades del director, Roman Polanski, hay mucha tela que cortar. Es por ello por lo que la he elegido para el último día. Divorcios, tragedias, muertes, en fin. Empecemos. Y es que es muy curioso, porque el director, Roman Polanski, no es precisamente una persona humilde. Y desde el inicio, ya en la producción, hablando con William Castle, el que ya os digo es el productor de la película, en sus conversaciones ya hablaba Polanski en tercera persona de sí mismo. Cito textualmente de lo que decía él mismo: nadie podrá dirigir esta película como Roman Polanski. También en entrevistas bastante posteriores hablaba de que se estimulaba a sí mismo diciéndose que es un genio, que es el mejor y que todas sus producciones en su momento, o más bien cuando él está dirigiendo la película, se dice a sí mismo que va a ser un gran éxito y que por eso les exige un punto más a los actores y por eso le pide cosas que normalmente no les pediría. Y hablando de la producción de la película, se consideraron a varias personas para el papel de mujer y hombre. En el de mujer, el mismo Roman Polanski quería meter a su mujer, Sharon Tate. Y que para el hombre querían a Tony Curtis, a Steve McQueen, en fin, querían a un montón de gente. El mismo Polanski ya había incumplido un contrato con la Paramount, así que obviamente no le dejaron actores de este tipo. Y a quien contrató al final fue a John Cassavetes, el conocidísimo actor y director de películas indie, y que simplemente aceptó porque le financiarían su propia película. De hecho, han habido muchas rajadas de Polanski acerca de John Cassavetes, llamándole prácticamente un perdedor, diciéndole que cualquier persona puede coger una cámara y que él ha tenido la oportunidad de trabajar en Hollywood y que no ha salido, bueno, más bien que no ha querido, y que él, porque así es Polanski, diciendo que él lo había probado y sí que le había ido bien. Entonces que no era excusa todo lo de rehusar de las grandes producciones. Para el papel de Rosemary, quien finalmente salió, obviamente todos lo sabemos, que es una joven Mia Farrow que por entonces estaba casada con John Sinatra. Sí, la voz. Sí, la voz, que por cierto fue el primero en rehusar de toda esta producción, intentando sacar a su mujer de la película, de hecho hasta de forma física, o sea, con violencia física, y llamando a Roman Polanski polaco inútil y cosas del estilo. Y que por cierto tiene una anécdota tocha, y es que la pobre Mia Farrow recibió el divorcio, los papeles del divorcio del abogado de Sinatra a los pocos meses, en medio del rodaje, sin saber nada previo por todo lo que estaba pasando, y además porque el propio Sinatra estaba cansado de esperarla que acabase de filmar esta película para que se uniese a él en otra película. La pobre Farrow cayó en una profunda depresión que le vino como anillo al dedo a Roman para todo el personaje que interpreta a Mia en la película. Pero es que los abusos de Polanski a todo el cast iban mucho más allá de los simples insultos o cosas así. La pobre Mia, en una parte de la película, tenía que cruzar una calle que a priori tenía que haber cortado el tráfico, es decir, tenía que estar todo montado para que no la atropellasen, pero simplemente lo que le dijo a Mia, las instrucciones que les dio es: ¿quién va a atropellar a una mujer embarazada? Y simplemente le dijo que fuera corriendo, cruzando la calle y que pasase lo que tenía que pasar. Por suerte no pasó nada, pero obviamente todo el riesgo de acabar o morir atropellada estaba ahí. No sé cómo abordar este tema, y es que en España ya sabemos todos cómo se le llama a esta película, y no precisamente Rosemary's Baby, así que un momento, aviso de spoiler para la gente que no sea de España y no la conozca, pero es que, bueno, es que de todos modos no sé si ponerla en el título, y es que esta película en España se llamó La Semilla del Diablo, lo cual le quita todo el misterio a la película. Pero bueno, aún así, yo sabiéndolo, la he disfrutado un montón, y el título pues, simplemente ha sido una suma de lo que ya sabía. Y es que aquí empieza lo que podemos llamar paranormal, o al menos muy extraño de la película, y es que el productor, bueno, los productores, entre ellos William Castle, del que ya hemos hablado, recibieron amenazas de muerte por teléfono diciendo y alegando que esta película estaba maldita, y de que simplemente había servido como una forma de traer a Satán a la Tierra, o una personificación de Satán a la Tierra, en este caso como película en general. Y el director al final pagó el precio por todo el éxito de la película, con muchas desgracias que vinieron justo posteriormente a su proyección. Y es que sí, tuvo un gran éxito comercial, pero es que las secuelas, aparentemente indirectas, pero que mucha gente dice que son directas,
son simplemente devastadoras. Y es que la ya nombrada Sharon Tate, mujer de por entonces Roman Polanski, muchos ya sabréis de lo que hablo, si no lo sabéis ya de por sí habréis visto Once Upon a Time in Hollywood, o si no habréis investigado y lo que pasó con el clan de Charles Manson. Y es que el director, después de comprar una gran casa para su mujer embarazada, no tuvieron otra idea, el clan Manson, en represalia a un productor musical que vivía antes en esa mansión, que no le quiso publicar su música al propio Manson, fueron a realizar una masacre, acabando con la muerte de la mujer de Roman Polanski, que por cierto, a Roman Polanski se le acusó directamente de que era culpa suya esa masacre, que tampoco salió ileso, porque en el 77 ya sabéis que tuvo otro escándalo bastante grande con una menor. Pero bueno, esa es otra historia y que no tiene nada que ver con que la película esté maldita o no, sino por la clase de persona que sea el director. Por otro lado, William Castle, que ya lo he nombrado aquí un par de veces, que por cierto hace un cameo que es el señor que espera a Mia Farrow cuando está en la cabina telefónica, que está detrás, os dejaré una foto. Falleció al poco de salir la película, tuvo un fallo renal y murió a los 63 años de un infarto de miocardio. Además, se dice que entre sufrimientos, antes de morir, decía que se había arrepentido de financiar esa película. Por último, en el hotel donde se grabó la película, famoso en su momento, que por cierto, ahí también vivió durante un tiempo Boris Karloff, fue también el escenario de la muerte de John Lennon a manos de un fan. Pero hablando ya solo de la película, fuera de toda maldición, es entendible después de todo lo que hemos visto el pedazo de papel que hace Mia Farrow, porque de verdad estaba en este dolor, y no solo por la pedazo de actriz que es, y nunca mejor dicho, sino por toda la situación personal, por todo lo que Polanski le hizo realmente, y el resultado es una película excelsa a todas maneras, que tiene bastante movida detrás, como hemos podido ver, pero que es una genialidad dentro del género. Que probablemente su última hora es de lo mejor que he visto y que creó un suspense que muy pocas veces he vivido, sabiendo que lo que iba a pasar al final, pero no sabiendo los medios por los que lo hacía, y que la trama aguarda mucho más de lo que esperas, es decir, es muy ambigua a muchas formas, y bueno, a grandes rasgos eso es Rosemary's Baby, y si queréis verla hoy es el día perfecto para hacerlo, como no, y bueno, por supuesto, nos vemos el año que viene.